Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad. Nunca vuelvan a ser esclavos de la ley. Hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros somos libres y que nunca más debemos de abandonar por ningún motivo la libertad que el Señor nos ha dado. ¿Y por qué el Señor habla de libertad? Fíjese que hay algo bien interesante que ocurre en nuestras vidas. Nosotros venimos de un contexto cristiano. Y ese contexto cristiano está bombardeado por una serie de voluntades humanas. Nosotros venimos de ser esclavos del pecado, de la estructura de una religión que nos metió religiosidad. Es una estructura mental muy difícil de quitar. También venimos de un legalismo autoimpuesto o inducido, un legalismo inducido porque nos dijeron que teníamos que ser de una manera, ¿verdad? También nos esclavizaban las normas coercitivas de la voluntad humana, que nos imponen cosas que atentan contra nuestra libertad. De muy pequeños fuimos engañados desde nuestros padres hasta los maestros, las personas de autoridad, los políticos, ¿verdad? Que estas personas, así como presidentes, todo el engaño que hicieron fue en detrimento nuestro. En fin, la opresión del sistema de este mundo como resultado nos hizo que tuviéramos un comportamiento, ¿sabía? Entonces, este comportamiento nos trajo mucha desventura. Desventura, la definición del diccionario, es una situación o suceso que produce un gran dolor y sufrimiento. Entonces, nosotros tuvimos muchos sucesos de dolor y sufrimiento porque alguien se imponía y nos trataba de apachar y de oprimir. Entonces, toda esta serie de cosas de las que yo le estoy hablando produjeron en nosotros una esclavitud, incluso la ley de Dios nos esclavizó al pecado. Y esto, pues, una persona le apacha, no le deja ser libre y está oprimido. Usted tiene una opresión que usted no puede actuar con normalidad. No es libre, no actúa como la gente normal, sino que tiene una serie de actitudes producto de esto que le estoy hablando. Y con esas actitudes, pues, usted comienza a rebelarse. Hay una rebeldía contra el sistema y de alguna forma usted protesta y empieza a llevar la contraria. Pero ese sistema suyo de rebeldía crecerá, aún ya en Cristo, ¿sabía? Seguirá creciendo. Porque la naturaleza humana va a buscar liberarse de todo esto. Y Dios le va a ayudar a liberarse en la forma de Dios, no en la suya, ya veremos. Pero esta rebeldía quiere crecer y desarrollarse porque no nos gusta la opresión. Tú tratarás de liberarte. Cada día querrás liberarte. Buscas una liberación. Y hemos buscado un libertador. Pensamos que podrían ser algunas cosas del mundo, o alguna novia, algún novio, algún esposo. Pensamos que pudo haber sido un líder, pero nos equivocamos. Porque el único que de verdad nos puede hacer sentir libres es Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha liberado del pecado, del sistema, del mundo que nos producía esa esclavitud. ¿Ok? Entonces, Él realmente nos hace sentir libres en el interior de nuestras vidas. ¿Ok? Por toda la injusticia que nosotros hemos sufrido. Entonces, a todo ese comportamiento que tenemos, del cual nos hemos sido afectados, se llama generación X. Así se le llama. Y la generación esta se sitúa desde 1961, los nacimientos de personas desde 1961 hasta 1981. Si usted nació en este tiempo de generación X y tiene un comportamiento similar, esta generación es desconfiada, inestable, ambivalente, rebelde, por buscarse liberar de lo que le oprime. Yo soy esa generación. Yo estoy bien descrito aquí, ¿verdad? En muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, antes de 1975 había casi 0 tasa de divorcio. Pero en 1975
La generación X no aguantó el engaño del gobierno, de los presidentes, ni de nada. No aguantó y buscaron liberarse, entonces hubieron 1 millón de parejas divorciadas. Los niños tuvieron que ir de casa a la escuela y muchos de ellos cuentan de que tenía que, bueno, ellos andaban con una llave colgada acá para entrar, pero cuando la llave se les quedaba dentro, porque a veces salían a jugar afuera de su casa, ellos se tenían que esperar debajo del frío o en la casa del perro hasta 3 a 4 horas, lo menos 2 a que llegaran sus papás. Ellos crecieron con la televisión y la televisión nos influenció de tal manera que la mayoría de comerciales pues somos inmunes. No nos van ni nos vienen por más bonitos que sean los comerciales, porque los comerciales que nos influenciaron eran aquellos bonitos de los años 70, 80. Esto ya, ¿qué es esto, verdad? Entonces, hermanos, fíjese que esto es bien interesante porque el divorcio a partir de ese año en Estados Unidos se ha incrementado y ahorita está por las nubes. Y esto le trae más sufrimiento a los hijos. Entonces, hermanos, quiero decirle que toda esta serie de cosas no pasaban antes de 1975 en Estados Unidos. Las personas eran bien estables. Ellos pues crecían en hogares cristianos y iban a estudiar, volvían a casa, hacían sus deberes, salían de estudiar, se casaban, tenían hijos, iban al trabajo y así era la vida de todos ellos. Pero a partir de la generación X todo cambió. Las personas ya no querían responsabilidades. Cuando cayó la bolsa de Estados Unidos en 1987, no había trabajo. Entonces, como no había trabajo, los adultos les llamaban vagos a los jóvenes que no podían encontrar trabajo. A los ninis. De hecho, aquí se critica mucho a los ninis, pero nadie vela por ellos. Fíjese, probablemente usted haya sido un ninis. Y hay una película que yo la quiero ver, no la he visto. ¿Cómo se llama? Que esta película resume toda la generación X hasta cuando viene Kurt Cobain, que es un representante, es un representante de esa generación, vocero, porque vino a decir cosas, entreténme, con aquella canción, entreténme, entreténme. ¿Se acuerdan? Entonces esa canción pegó mucho y era algo nuevo. Entonces eso es lo que quiere decir. No me acuerdo cómo sea la canción, pero habla de mentes. Habla de mentes. Entonces, y la película se llama Reality Bites. Y ahí muestran en Reality Bites exactamente lo que es una generación X, cómo está de confundida, cómo busca el punk para rebelarse y cantar, ¿verdad? Como aquellas producto de la generación X son aquel grupo que se llamaba Sex Pistols, y que un día cuando la reina cumplía su 25 aniversario, ellos se meten al río Támesis, creo que se llama, y en los 80 fue eso. Entonces ellos empiezan a gritar y a cantar, Dios salve a la reina, pero dentro de Dios salve a la reina decían otras cosas, que llegó la policía a llevárselos, a arrestarlos. Pero la gente lo seguía. Entonces ocurrió algo extraño porque ya no pegaba la música comercial, sino que pegaba la música de protesta en ese sentido contra el sistema. ¿Ok? Y este grupo, Nirvana, jamás se imaginó que iba a llegar a ser famoso, ni que iba a pegar, pero como la opresión era de una manera, ellos con esa canción sintieron que los liberaron. Y se reunieron y comenzaron a vender millones de discos. Entonces, usted puede ver cómo la influencia de la música, cómo toca a los jóvenes, que solo estaban buscando algo que los representara. Lo mismo pasó con el derribo del muro de Berlín en los años 1989. Y ahí David Hasselhoff llegó a cantar la única canción que tuvo, que hablaba de freedom, no sé qué, ¿verdad? Y todavía tiene el traje él con lucecitas, una chaqueta con luces, y cantaba y todo el mundo lloraba porque querían ser libres. Esto quiero decirle que pasa en todo el mundo, ¿ok? Esto pasa en todos lados. Entonces, hermanos, debemos de entender que dentro de nuestra naturaleza hay una parte rebelde
que aún siendo cristiano va a tratar de rebelarse, incluso hacia Dios y hacia muchas cosas. Hay de tener cuidado en qué parte, porque, mire, arregle con Dios sus problemas, quéjese con Dios, pero no vaya a decir, pues si no, no vas a la iglesia, no voy a la iglesia si no me arreglas esto. O si no, yo conozco una señora que se peleó de esa manera con Dios y la guerrilla le mató a su papá. Y ella, pues yo no te hago caso, está bueno, me quitaste a mi papá, pero yo no te estoy haciendo esto. Hasta el día en que su hijo se le ahogó y estuvo muerto 4 horas. Y ahí ella se rindió y le dijo, yo no puedo estar peleando contra Dios, lo siento, vaya, está bueno, llévatelo, me lo quitaste. Y en eso el niño resucitó, revivió y ahora es pastor, ¿verdad? Hoy es pastor, nosotros lo conocemos, vive en Canadá. Entonces, no podemos estar siendo tan rebeldes con Dios, sino que puede ser que sea una liberación o rebeldía que pueda llegar a ser dentro de una confusión, pero no algo a propósito. No es algo premeditado, voy a ir a hacer esto, sino que es algo que suele darse dentro de su vida. ¿Ok? Porque usted no quiere ser de esa forma de ser, pero resulta que cae en esas cosas, ya sea porque quiera liberarse, ya sea en situaciones de falta de responsabilidad o de pecados o de debilidades, cualquier cosa de esas, pero está cayendo en que quiere ser libre. ¿Por qué? Porque ya probó la libertad que el Señor le ha dado y esa libertad es preciosa, es deliciosa. No hay nada que se pueda comparar con esa libertad. Sin embargo, como Dios tiene que probarnos, Dios nos tiene que probar y la libertad de Dios está ahí, pero Dios le mete en la prueba y usted vuelve a sufrir la opresión, el yugo, la esclavitud de algo que le produce dolor y sufrimiento. ¿Ok? Entonces viene otra vez su desventura. Dentro de la desventura, usted va a querer volver a salir de ahí de una u otra manera y ahí es donde tiene que tener cuidado con las personas que se va a asociar. Porque en el caso de Josué se asoció con los que Dios le había dicho que matara, que no se asociara. Sin embargo, tuvieron que respetar el pacto, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado con los pactos que se hacen, porque nosotros en ese momento estamos susceptibles y puede ser que nos equivoquemos, pero mucho, ¿verdad? Yo espero de ustedes madurez. Yo no espero de ustedes que me vayan a salir, ay, dice el pastor que me ha salido un baboso. Así le cae la voz y le he hecho caso y yo voy a ver y el tipejo es alguien que no vale la pena, pero ni por cerca. Ya hemos visto casos y ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos que las dejan embarazadas y se van, ya sabemos que no son responsables, ya sabemos todo. Pero yo espero responsabilidad, porque no estamos nosotros ahorita para meter la patota más de la que ya la hemos metido. Ya la metimos muy bien, ¿verdad? Hoy tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, quiero decirle que dentro de esta libertad, ¿verdad? Que tenemos es lo más hermoso que hemos sentido de Dios. Él nos ama y está con nosotros de verdad. Jesucristo vino a liberarnos y su amor se siente en la libertad que nos ha dado. Amén. La libertad de Dios es un gozo, es una alegría, es un presente continuo de dicha, de gozo, de júbilo, de vida plena adentro del corazón. Así se siente. Pero cuando la libertad tiende como a irse por la opresión, porque usted le dio cabida a muchas cosas, entonces usted la quiere de nuevo. Vuelvo y repito, si usted no tiene cuidado, va a buscar la libertad en otra cosa. Incluso puede ser en el pecado. Amén. Pero quiero que entienda que Dios no se va a ir de su vida. Y ya vino a morar en su vida y no se va a ir. Eso es lo que se discute ahorita, hoy en día. Si Dios se va de las vidas de aquellos pecadoras y pecadores, aquellos hombres que se van a pecar y aquellas mujeres que se van a una vida desenfrenada. Muchos dicen no. Dios ya no puede estar en ellos. Hay una cantante británica de adoración cristiana que se llama Vicky Beckin y que ella se acaba de decir que ella es lesbiana y que Dios la ama igualmente.
y que Dios no la ha dejado, no la ha abandonado, y salía mucha gente diciendo, uy, va para el infierno, esa es pecadora. Y ella dice, yo siento igual, Dios me sigue amando. Mire, esa prueba en que se ha metido ella, que Dios esté con ella y que Dios la saque, es cierto, va en contra de las Sagradas Escrituras. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos dejar por ahí tirado a un soldado herido. Tenemos que agarrar, rescatarlo con amor, no darle el tiro de gracia. Yo hice unas publicaciones en Facebook cuando pasó lo de la discoteca Pulse en Orlando, y resulta que me alegré cuando todas me pegaron. Resulta que después me percaté de que lo que yo había dicho era cierto. Número uno, la mayoría eran cristianos caídos. Venían de un contexto cristiano. Y como no temieron a Dios, muchos murieron, pero los que temieron a Dios y clamaron, toditos se salvaron, todos. Yo escuché a algunos que decían, ay, gracias a Dios. Ay, Dios mío. Y entonces, sí, no es por burlarme, sino que usted puede saber de que en su naturaleza él es cristiano. Y ya vimos el que sobrevivió, ¿verdad? Con 6 balazos, y le clamó, le dijo, Señor, no permita que yo muera en esta condición de pecado. Ok, el último balazo, los otros últimos balazos, puso la mano y el balazo de AR-15 le entró en su mano y el otro le pasó por la espalda. Ya tenía 5 en las piernas y en la cintura. Y está vivito y no va a tener ninguna secuela. Y él dice, no vuelvo más a la homosexualidad, yo me voy a ir a la iglesia, yo cantaba en el coro, allá voy a estar, no vuelvo a eso, a lo que yo hacía antes. Entonces, usted ve cómo Dios estuvo con él y cómo otra gente hubiera dicho, ese tipo es pecador, se fue a que le gusten los hombres y se fue a pecar, ya va para el infierno, ya no es nada. Pero Dios no lo dejó. Él buscó la libertad en el pecado. Él buscó como el hijo pródigo. Él dice que él es el verdadero hijo pródigo. También otros cantantes y artistas cristianos como Alice Cooper, que su papá era pastor, su tío era su abuelo, la mayoría de su familia eran predicadores, y él se fue al satanismo y a la rebelión con Dios. Pero un día volvió, Dios tuvo misericordia, y él dice, yo soy de verdad el hijo pródigo y estoy aquí y Cristo ha llenado mi vida. Entonces, ¿qué pasó en ese lapso cuando las personas se fueron y pecaron? Mucha gente dice, o decimos a veces, ya va para el infierno, ya se perdió, ya se condenó, si se muere en pecado ya se condenó. Pero mire, la verdad es que quiero decirle algo, y con esto no voy a malinterpretarme porque yo no estoy avalando el pecado ni nada de eso. Pero le quiero decir que por todas las pruebas que un hijo de Dios pueda pasar, en todas las pruebas que se meta y que Dios deja que se meta o que Dios lo meta, ¿verdad? Dios va a estar siempre con esa persona. Dios le va a ayudar. Dios no lo va a soltar, Dios no lo va a dejar. Dios le va a sentir libertad cuando el pecado lo haya esclavizado. De una o de otra manera va a volver el Espíritu Santo. Ese es su trabajo. Él nos llevará toda verdad. Usted sabe cómo el Señor hace libre a una persona cuando el pensamiento le está diciendo, pecaste, hoy ya está esclavizado, el pecado está condenado. Y el Espíritu Santo le dice, Cristo ya te liberó, y le hace sentir la libertad. Y de verdad la hace efectiva. Entonces la persona siente mucha libertad. Pero dice la Biblia, dice Pablo, que nosotros no tenemos que buscar esa ocasión para el pecado. La libertad que Dios nos da no tenemos que utilizarla como para el pecado. Pero aquí hay algo muy importante, y se discute si usted se salva solito, lo que se llama sinergismo, o lo que se llama monergismo, que Dios le salva en todo momento. Ha salido una nueva rama que se llama energismo, que dice, mire, es Dios y es usted. En el sinergismo usted se salva solito, ¿verdad? Porque es la cooperación entre dos, siner, dos. Entonces es usted con Dios. En el monergismo, que es lo que nosotros creemos, solo es la acción de Dios en nosotros.
Y en el energismo ahora dicen que es más o menos como el sinergismo, que es usted y Dios. Dios le ha dado todo el poder, pero usted tiene que hacer efectivo el poder y poner en práctica el poder de Dios para salvarse y hacer todo cuanto esté en sus manos. Es lo mismo que sinergismo. Cuando la Biblia todo lo que pinta es que Dios hace todo en nosotros por su buena voluntad, que de Dios depende todo. Entonces, tenga mucho cuidado, fíjese bien. Cuando usted busque esa libertad, yo le puedo asegurar, y yo los he visto a ustedes, yo puedo decirles cuánto han sido liberados. Antes tenían una gran esclavitud. Ustedes no eran libres en muchas áreas, ni en la espiritual ni ninguna. Ahora que Cristo entró en su corazón, yo he podido ver cómo se han ido liberando, pero que el Señor los ha liberado a ustedes primero. ¿Ok? Y yo puedo ver cómo se sienten de libres, cómo se sienten de autónomos hasta donde el Señor les ha permitido hacerlo. Y por eso les digo, no espero que ustedes busquen autoliberarse solos, sino que sigan esperando que el Señor los siga liberando conforme va pasando el tiempo. Pero me encanta verlos, me encanta verlos cómo tienen libertad. Cuando hablo por teléfono con ustedes, cuando me escriben, cuando vienen a las reuniones, cuando veo su comportamiento que tienen con las personas que antes a ustedes les temblaban y ahora ya no, y ahora dicen la verdad, porque la verdad os hará libres, yo puedo decirles que realmente Dios ha hecho una gran labor en su vida, un gran trabajo. Yo pasé por eso también. Yo antes tenía mucho temor, no podía decir la verdad, me daba pena, me daba miedo. Y no quería ofender, pero con la libertad del Espíritu Santo, de repente comencé a decir la verdad a las personas. Y ahora me molesta si no la digo, ¿verdad? Por amor muchas veces me quedo callado, pero otras veces mejor digo las cosas y he tenido algunos problemas porque hay personas que no les gusta que les digan la verdad, ¿ok? Pero se les dice la verdad, hay que decir la verdad, ¿ok? Bueno, entonces, hermanos, esto fue lo que a mí me sucedió, que yo les estoy contando, cuando yo tenía aquella esclavitud aplastante de todo. Desde que nací de nuevo, yo lo sentí y lo siento cada vez. Y cada vez que sufro por la condición humana o por el ser humano, por la ley, por algunas mentiras o maltratos recibidos, en fin, por toda la desventura, yo siento de nuevo la libertad del Señor. Está allí, vino para quedarse. Su amor se siente en el corazón como una libertad eterna. Amén. Entonces, esto es lo más hermoso que nos ha podido pasar. Sentir el amor de Dios, sentir que Dios está allí, que no se va a ir, sentir que Dios no te va a juzgar, que Dios no te va a condenar, que Dios no te va a aplastar, que Dios te va a amar, que Dios te va a sustentar, que va a estar en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, y que tu fe hace que te aferres a Él y que Él está de tu lado, no en contra tuya. Fíjate bien. Entonces Pablo nos hace un llamado, nos dice que Jesucristo realmente nos ha hecho total y verdaderamente libres, de manera que nos pide o nos manda que nosotros nunca abandonemos esa libertad que Él nos ha dado para volver a ser esclavos de la ley, porque el contexto de este libro de Gálatas es que habían unos tipejos que volvían a decirles a los gálatas que volvieran a circuncidarse o que volvieran a esos ritos, a esas prácticas. Los judaizantes. Y Pablo les regaña y les dice que si vuelven a circuncidarse y si vuelven a esas prácticas, de nada les va a servir Cristo. Entonces es lo mismo cuando una persona, y me da dolor en el corazón, me da lástima, ha venido a la iglesia evangélica, que es una gran libertad. Bueno, yo cuando iba a la iglesia católica, yo me he dado cuenta de que había una opresión. Y la primera vez que fui a un concierto cristiano evangélico de Crystal Lewis, yo vi a todos los evangélicos adorando y llorando. Yo dije, yo quiero eso. Aquí sí hay libertad, yo quiero sentir eso, yo quiero hacerlo, porque eso era lo que a mí me gustaba, la vida del Espíritu. Entonces, es una lástima cuando una persona ha venido a la iglesia evangélica que tiene una gran libertad por el Espíritu y después le dice a uno,
estoy yendo de nuevo a la iglesia católica. Con todo respeto, ¿verdad? Y usted ve que vuelve a hacer un montón de ritos y cosas que uno sabe, porque de ahí viene, que lo esclavizan. Yo no estoy diciendo como que si fuera malo, pero a mí sí me esclavizaban. Yo no podía ser libre, yo no podía ni respirar, me tenían oprimido. Entonces, probablemente otras personas lo sientan o no se dan cuenta, o Dios los tenga que tener así. Está bien, tiene que haber iglesia católica, tiene que haber que prediquen de María, tiene que haber, porque María es la madre de Jesús, tiene que haber eso. ¿Por qué? Porque da testimonio de que Cristo vino con todo y todo, pero Dios va a salvar a sus hijos. ¿Me explico? Entonces, incluso ustedes saben que en el contexto cristiano, bueno, hay una película que se llama la Operación Monumento, y que andaban buscando una reliquia de Miguel Ángel que se habían robado los alemanes, y era la Virgen con el niño, pero está tan bien hecha que ellos admiraban más el arte que la religión o que lo religioso, pero aún con todo le daban un puesto a las cosas. ¿Por qué? Porque otro se los dio y está tan perfecta la imagen de que la recuperaron al fin de cuentas, pero toda la película se trata de recuperar los cuadros cristianos y la imagen de la Virgen con el niño, ¿verdad? Y murieron 2 en esa tarea en la Segunda Guerra Mundial, y eso está basado en hechos de la vida real. Entonces, yo lo que quiero que entienda es que no se pelee con eso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dejado, porque Dios ha dicho, sí, nací en la tierra y tuve una mamá, ahí está, miren. Y unos van a decir que ella era. Incluso María dijo que ella iba a ser bienaventurada entre todas las mujeres. Entonces, hay algo que tiene que estar ahí, y es un testimonio que vino una mujer que fue la madre de Jesús, que se llamó María, murió y está en el cielo, ¿verdad? Y estuvo un niño, se llamó Jesús, porque da testimonio de Jesús. Nosotros no nos han mandado a quedarnos ahí. A nosotros nos han mandado solo a seguir a Jesucristo y nada más. Por las raíces, no por las ramas. Mi llamado es específicamente a ser cristocéntrico. Entonces yo antes decía cosas que no tenía que probablemente haber dicho, porque era muy celoso. Ahora yo entiendo que tienen que estar ahí, porque es el contexto cristiano y es para eso nada más. Amén. Entonces, parte de la historia. Entonces, quiero que entienda que toda esta vida, este mundo, estamos hablando de un contexto cristiano. Nosotros seamos celosos a Cristo y sigamos siendo celosos, ¿verdad? A mí me entristecería ver que una persona que ha hecho su declaración de fe de Jesucristo después vaya a pedirle a la Virgen, cuando nosotros sabemos que solo se le pide a Jesucristo. Nosotros los evangélicos, ¿verdad? Sabemos que a Jesucristo se le pide y que Él escucha y que es suficiente, que no necesitamos ningún otro corredentor ni porque Él es suficiente, porque fue el que murió y resucitó. Entonces, ¿estamos claros con eso? Pero necesito explicarle el contexto de las cosas. Entonces, hermanos, mire, a mí lo que me sucedió es que cuando todo esto me aplastaba, porque cuando usted lo hace en religioso, pues usted siente una gran esclavitud y una gran como responsabilidad de seguir haciendo las cosas y de hacerlas y de hacerlas y de cumplir y de cumplir. Y yo rezaba un montón de novenas y de tantas cosas que hacía que para mí ya eran esclavitud, pero mi vida no cambiaba. Cuando nací de nuevo y cuando sentí la libertad de Dios, yo me di cuenta que solo Jesucristo es todo y es suficiente. Amén. Y entonces empecé a sentir esta libertad, este llamado a ser libre, y lo he seguido. Amén. Quiero leer 2 Corintios 3 del 17 al 18. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, mire lo que está diciendo aquí. Usted tiene el Espíritu, y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Por eso a mí no me gusta cuando oigo discusiones, pleitos y cosas, cuando no tienen razón, cuando no tienen fundamento. Porque
no va con la libertad del Espíritu Santo. Pero nosotros como con un rostro descubierto, porque ya no tenemos un velo, ya podemos ver y contemplar la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Señor. Vamos evolucionando, y lo que va evolucionando es su cerebro. Su cerebro es el que se tiene que actualizar, y las pruebas son para que su cerebro avance. Por eso, cuando una persona ha sido bien probada y ha tenido mucha sabiduría y conocimiento producto de la prueba, y tiene un hijo o una hija, usted va a ver que le sale mejorado, porque todo queda en sus genes y lo transmite al feto por el material genético del espermatozoide en el óvulo. Ya cuando ya trae la vida, la madre, cuando ya da a luz, usted va a ver que esta nueva vida viene mejorada, porque viene de un contexto cristiano, del poder del Espíritu Santo. Dios ha tocado las vidas de los padres y es mejor. Amén. Entonces, mire, hermanos, dentro de todo esto que usted vive con sus pruebas y dificultades, ¿quién tiene pruebas? ¿Verdad? ¿Quiénes tienen dificultades? Y todos somos hijos de Dios. Entonces, nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios, nos estará dando libertad. Y debe de pedirla, y debe de buscarla, debe de identificarla, debe de clamar. ¿Por qué? Porque todo lo del mundo le va a querer traer opresión, afán, zozobra. Usted sabe que la zozobra es la comidilla de las novelas, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con Carlos Alberto? ¿Y qué va a pasar con Lucía Alejandra? ¿Y qué será? ¿Se irán a casar? ¿No se irán a casar? ¿Les hará todo eso sobra? De ahí se ganan las novelas. Y con nosotros no va eso, va la certeza. Cuando el Espíritu Santo, que se encarga de llevarnos a toda verdad, nos da libertad, nosotros tenemos certeza de lo que va a venir, de lo que va a pasar. Entonces, nosotros ya no estamos mirando el plano de esta tierra, sino que estamos viendo el plano espiritual, la certeza. Amén. Entonces, mire, si usted fuera un bebé, o digamos que usted tiene un bebé, o usted es el bebé, o usted le tiene que decir, o le tienen que decir a usted, hijito, hijita, durante tu vida vas a pasar por una serie de cosas tan terribles que ni te imaginas, pero tú eres cristiano y el Espíritu Santo está dentro de ti, y el Señor te va a dar libertad en todo momento. Y vas a disfrutar de esa libertad. No te dejes esclavizar por nada, ¿verdad? No uses la libertad para el pecado. Pero vas a tener tentaciones porque no eres perfecto. Y cometerás muchos pecados, tanto de comisión como de omisión. Pero el Espíritu Santo estará contigo en toda tu vida y te va a liberar del pecado, lo va a parar, te va a liberar de toda opresión. Eso es lo que pasa con nosotros los cristianos cuando nacimos de nuevo. Pasamos por una serie de cosas, pero la libertad del Señor está ahí y debemos valorarla, disfrutarla, darle gracias. Amén. Entonces, el Espíritu te va a guiar a toda libertad en tu prueba más difícil, aunque en aquella en que tú puedas pensar que no hay salida. ¿Cuántos de ustedes han estado en pruebas donde dicen, no, de esta no salgo? No le veo el fin, no le veo la salida, no hay por dónde. Ahí en ese momento es de poner otro pensamiento. El Señor me va a dar la salida, ¿verdad? Porque la vida del Espíritu es un presente continuo de gozo, libertad, vida plena. Y eso es lo que tenemos que tener en ese tiempo de prueba. El Señor te ha hecho libre. Dime si no es verdad. O díganme ustedes, ¿se sienten más libres hoy que antes de Cristo? ¿Ok? Cada vez sientes que te vas liberando cada vez más. ¿Te sientes más libre que antes? ¿Sientes que antes, hoy sientes más que antes, mayor cantidad de amor y alegría por la libertad que Dios te ha dado? Bueno, te ha ido dando añadiduras que te llevan a tener más libertad, como por el dinero, por ejemplo. El dinero que Dios va dando llevan a tener más libertad, no hacen, porque usted sabe que cuando hay escasez la persona tiende a sentirse mal,
oprimido. ¿Estás consciente o estás siendo consciente y agradecido que Dios, por su monergismo, está haciendo cosas en tu vida? Esto es por la gracia de Dios, como afirmó Pablo, hermanos. Veamos, voy a leer lo que dijo Pablo en Filipenses 2, del 12 al 13. Fíjense Primera de Corintios 15, 10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes? Los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí yo veo un monergismo. Ahora veamos otro que dice Filipenses 2, del 12 al 13, que es una exhortación a la obediencia. Dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Usted me está escuchando. La gracia de Dios estará con nosotros. La buena voluntad, el querer como el hacer de Dios, va a hacer que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Con libertad. Entonces yo quiero pedirle un favor. Yo quiero pedirle que sea feliz en esta vida. Que disfrute su día, por favor. Que disfrute la libertad que el Señor le ha dado en su día. Usted desde que se levante tiene que tener unas actitudes bonitas, no malas actitudes, porque las actitudes son como una espinita que no nos deja obedecer a Dios constantemente, como deberíamos. Entonces, cuando usted se levante, tiene que entender que va a tener una buena actitud, va a tener un buen día, va a vivir ese día bonito con Dios, precioso, ¿verdad? Pero no va a tener malas actitudes, porque estas serán como un estorbo. Una mala actitud puede detener todo lo que usted ha logrado, ¿sabía? Hay un caso en la Biblia de un hombre que se llamaba Nabal, que quiere decir estúpido, tonto, imbécil. Podría ser que muchos dicen que Nabal viene de Nabos, pero en las traducciones usted ve que Nabal quiere decir torpe, porque este era un hombre rico, calebita, era descendiente de Caleb, y tenía mucho dinero, tenía muchas tierras y ganados, siervos, y el rey David le cuidaba todo lo que él tenía de los filisteos. El rey David tenía unos 400 hombres y andaba con ellos, y eran 400 guerreros, que cualquiera que le quisiera quitar algo a ese hombre, el rey David se las miraba con el rey David, ¿verdad? Por años le cuidó, por no sé cuánto tiempo, pero le cuidó todo a Nabal. Cuando una vez el rey David no tenía provisiones, le manda a pedir a este hombre provisiones, y el hombre le manda una respuesta tonta y se burla de David y lo insulta. Entonces el rey David sale con sus hombres a matarlo, a él y a los hombres que se le pusieran. Pero la esposa de Nabal, que se llamaba Abigail, le sale al encuentro y lleva unos corderos, lleva tortas de uvas, de higos, de uvas pasas, lleva vino, y se le inclina al rey David y le dice: Señor, mira, traigo este cargamento para que tú comas y tu tropa. ¿Y quién eres tú? Yo soy la esposa de Nabal, Abigail. Mira qué bien que Dios te iluminó, porque te juro que a matarlo iba, le dice. Si no pareces, qué inteligente eres y qué buena, qué sabia eres. Y comienza el rey David a fijarse en ella, fíjense. Y entonces le dice que se vaya con él al castillo. Y ella le dice que no, porque está casada. Entonces le dice: mira, cuando muera Nabal, entonces sí me voy contigo. Pero ese hombre era tal su pecado que haber tenido, que como él había tenido una borrachera, una fiesta, al día siguiente, cuando Abigail ve que él se despierta, le dice: mira, fíjate que ayer venía el rey David con sus hombres a hacerte esto. Y el hombre, del susto, le da algo ahí, que Dios le hiere, dice. Jehová lo hirió, y entonces a los 10 días murió. Y después Abigail ya estaba libre para irse con David y se ha herido.
Entonces, hermanos, pero ¿cómo puede usted ver que la actitud de este hombre era una actitud torpe? Que no era rico. Mire, el hombre era tan trabajador que tiene que haber tenido algunas virtudes, pero en este caso su actitud le hizo perder. ¿Qué perdió? No solo perdió su vida, perdió a su esposa, perdió sus tierras, todo, perdió la vida. Entonces, hermanos, aún con la libertad que usted pueda tener, tienen que tener cuidado con las actitudes, porque aún en la salvación traen consecuencias desastrosas. Una mala actitud es muy peligrosa porque le puede hacer perder mucho a usted. Entonces, vale más tener una buena actitud delante de Dios y la vida que las malas actitudes que afean a una persona, ¿verdad? Mire, puede ser que usted esté a punto de alcanzar algo y ya lo va a alcanzar, pero tiene una mala actitud, por ejemplo, falta de paciencia, murmuración, enojo, un berrinche absurdo, y le puede quitar todo lo que le ha costado alcanzar. ¿Ok? Entonces, todo aquello que estabas a punto de lograr, se lo pueden quitar. Yo les digo que conozco personas que dicen, yo no quiero estar a la par de esa persona, nunca más, ni un ratito más, no aguanto sus actitudes, y la despiden. Porque son malas costumbres, ¿verdad? Para esto, hermanos, parece sencillo, pero una buena actitud puede lograr más que una mala actitud. Una buena actitud nos va a pasar al siguiente nivel de Dios. Dios no nos va a llevar al siguiente nivel mientras no hayamos crecido, hayamos conocido o aprendido lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces Dios no nos va a pasar más allá si no nos vemos más así como Jesucristo, porque esa es la misión de Dios, esa es la meta, volvernos como su Hijo. Entonces Dios prefiere que tengamos una buena actitud ante las adversidades que nos presenta la vida que una mala actitud. A Dios le gustan las buenas actitudes. Dios quiere que la actitud sea positiva y que nosotros lo estemos agradando a Él. Las Escrituras hablan también, hermanos, de que hay actitudes tanto positivas como negativas y que muestran cuando necesitamos un cambio de actitud. Y esto a menudo se traducirá en un cambio de rumbo o también llamado arrepentimiento. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu actitud frente a la libertad que Dios te ha dado ante esta vida con sus problemas? ¿Eres amargado? ¿Llevas ira, celos, rabia hacia otra persona, aunque ya eres salvo? ¿O incluso llevamos esos sentimientos hacia Dios? ¿Verdad? ¿O entendemos que necesitamos ajustar nuestras actitudes con Dios y que hay que pedirle a Dios que nos ayude, al Espíritu Santo, ¿verdad? Que debemos cambiarlas, pero probablemente nos cueste. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos quite esas actitudes, que nos haga morir a la carne para vivir para Dios, porque Dios nos ama tanto, que nos ama demasiado, que no nos va a dejar así como estamos, ¿verdad? Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Amén. Entonces, para terminar, ¿cómo vamos a tener una actitud buena o correcta según la Biblia? Pues, número 1 es adorar a Dios por todo. Esta es la clave. Señor, gracias por lo malo, esto que me ha pasado. Gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias por todo lo que me acontece, bueno o malo. ¿Ok? Nosotros, hermanos, todos los días debemos de pedirle a Dios que haga ajustes en nuestra vida para mantener la buena actitud. El Salmo 119, 164 dice, 7 veces al día te alabo. Esto lo hacía el rey David. Entonces, primero necesitamos reconocer que tenemos que adaptarnos diariamente y debemos de cuidar lo que se deteriora. Si usted no cuida una relación, se deteriora. Entonces, todos los días tiene que cuidar esa relación con Dios. Cuanto mayor sea su inclinación natural a ser negativo o indeciso, más tendrá que trabajar en esto. Por lo tanto, comencemos todos los días chequeando nuestras actitudes y estemos atentos a las señales de alarma que nos van avisando si estamos bien o estamos mal. Amén. Dios quiere que seamos humildes. Él quiere que usted tenga una actitud de humildad, no de prepotencia. ¿Ok?
Y número 2, hay que pedirle a Dios con una oración precisa que nos ayude. Vamos a orar ahorita de esta manera. Cierre sus ojitos. Vamos a decirle: querido Señor Jesús, en mi libertad que me has dado, hoy todavía no he murmurado, ni he perdido los nervios, ni he sido codicioso, gruñón, aborrecible, egoísta o indulgente conmigo mismo. Pero dentro de unos momentos tendré que salir de la iglesia y entonces voy a necesitar toda la ayuda que me puedas proporcionar. La verdad es que voy a necesitar tu ayuda para mantener una buena actitud, aún ya siendo salvo. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú me ayudes, que me ayudes a alcanzar las metas, que me ayudes a buscarte, que me ayudes a ser temeroso, que me ayudes a tener buenas actitudes, aún ya siendo salvo. Te damos las gracias por la libertad que nos has dado y por todo lo que hacen en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.